Si recordamos, en general, los receptores sensoriales, no solo somáticos, sino en general, se pueden clasificar como mecanorreceptores, nociceptores, quimiorreceptores y fotorreceptores. Los mecanorreceptores van a ser receptores cutáneos para el tacto y la presión. Los nociceptores van a mediar estímulos con potencia perjudicial, como el dolor, calor y frío. Los quimiorreceptores van a estar estimulados por un cambio en la composición química del ambiente. Estos van a incluir receptores para el gusto y el olfato, y los fotorreceptores que están en los bastones y conos de la retina, que muestran una respuesta a la luz. Algunos autores incluyen en la clasificación pasada a los termorreceptores separándolos de los nociceptores. A nosotros nos van a interesar los mecanorreceptores, nociceptores y termorreceptores, ya que estos están implicados en la sensibilidad somática. Hablando de los mecanorreceptores, tenemos a 4 receptores principales: a los corpúsculos de Meissner, a las células de Meckel, a los corpúsculos de Ruffini y a los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Meissner van a ser dendritas encapsuladas en tejido conjuntivo. Van a mostrar una respuesta a cambios de la textura y a las vibraciones lentas. Las células de Meckel son terminaciones dendríticas expandidas y muestran respuesta a presión y tacto sostenido. Los corpúsculos de Pacini van a constar de terminaciones dendríticas no mielinizadas en una fibra nerviosa sensorial, encapsulados por una lámina concéntrica de tejido conjuntivo. Van a mostrar respuesta a la presión profunda y a la vibración rápida. Y los corpúsculos de Ruffini son terminaciones dendríticas alargadas con cápsulas alargadas y muestran respuesta a una presión sostenida. Bueno, los nociceptores también se van a clasificar de otra forma que hablaremos a continuación, pero estos se van a transmitir a través de 2 tipos de fibras, las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta van a ser mielinizadas, delgadas y van a conducir de 12 a 30 metros por segundo. Las fibras C son no mielinizadas y conducen a tasas bajas de 0.5 a 2 metros por segundo. Por último, tenemos a los termorreceptores. Va a haber 2 tipos de receptores para frío y receptores para calor. Los receptores de frío van a ser transmitidos a través de fibras A delta y fibra C, mientras que los receptores de calor van a ser transmitidos a través de fibras C. Hablemos de los receptores de temperatura. Hasta hace pocos años existía un desconocimiento casi absoluto sobre los mecanismos moleculares responsables de la detección de estímulos térmicos, a diferencia de la traducción de estímulos luminosos, gustativos, olfatorios y auditivos, para los que ya se había identificado la proteína receptora y se había descrito los mecanismos iónicos que conducen a la generación de un potencial receptor. Esta situación cambió con la identificación de distintos canales iónicos que muestran una gran sensibilidad en su actividad durante cambios de temperatura. Se logró saber sobre los mecanismos moleculares responsables de la detección de estímulos térmicos. Entre dichos canales termosensibles destacan algunos de la familia de los canales iónicos TRP, que deben su nombre al potencial receptor transitorio. Los canales iónicos TRP. La presencia de los TRP en células especializadas de organismos pluricelulares permite la existencia, entre otras funciones, de procesos sensoriales complejos como la visión y el oído, además de la percepción de la temperatura, el dolor, el gusto y las feromonas. Los canales iónicos TRP median el paso de cationes a través de la membrana plasmática. De este modo, los cationes de calcio y sodio, que forman parte del medio extracelular, pasan al interior de la célula a favor de un gradiente electroquímico, lo que genera un incremento de las concentraciones intracelulares del calcio y de sodio, respectivamente, y esto conlleva al cambio de un potencial de membrana plasmática hacia valores más positivos o despolarizados. Se conocen 7 familias de los canales iónicos TRP. Estas están agrupadas en 2 grupos. El primer grupo contiene 5 familias, que es el TRPC,
TRPV, TRPM, TRPA y TRPN. El segundo grupo lo van a conformar el TRPP y TRPML. Los que nos interesan van a ser el TRPV, TRPM y TRPA. La estructura de los canales iónicos TRP va a estar formada por 6 dominios alfa-hélices transmembrana de S1 a 6, unidos en los extremos amina y carboxilo terminal intracelular. Los canales funcionales, en analogía a los canales de potasio dependientes de voltaje, se cree que forman estructuras tetraméricas. El poro del canal estaría formado por el ensamble de cada uno de los 4 dominios transmembrana S5-S6 y el lazo de aminoácidos situado entre ambos. Su distribución tisular. Los canales iónicos TRP están ampliamente distribuidos por el organismo. Se expresan de forma ubicua en casi todos los tipos celulares, en donde presentan distintas isoformas. Se han descrito la expresión de canales iónicos TRPV en el sistema nervioso periférico, corazón, piel, vejiga, músculo esquelético, riñón e intestino, y los TRPM en el sistema nervioso periférico, sistema inmune, piel, próstata, riñón, páncreas e hígado. Los canales iónicos TRP también se le atribuye a TRPM8 un papel principal como base molecular para la respuesta de los termorreceptores, no solamente al frío inocuo, sino también al frío intenso. Además, otros canales iónicos no pertenecientes a la superfamilia de los TRP estarían también implicados en la transducción sensorial del frío, por lo que existe una terminal nerviosa, un contexto iónico más complejo que el ofrecido simplemente por el TRPM8 y TRPA1, en el que otros mecanismos moleculares contribuyen a modular la excitabilidad de los termorreceptores en respuesta al frío. Bueno, hablando del mecanismo de apertura de los canales iónicos TRP termosensibles, se propuso un modelo de apertura basándose únicamente en dos estados, abierto y cerrado, en el que al mismo tiempo las constantes cinéticas de apertura y cierre son sensibles a cambios de temperatura y las transiciones entre los dos estados son sensibles al voltaje. De este modo, un potencial de membrana hacia valores más positivos incrementa la probabilidad de que el canal iónico esté en estado abierto. Van a estar implicados en la percepción de la temperatura y en la percepción del dolor. En el sistema somatosensorial de los mamíferos, los termorreceptores detectan cambios de la temperatura ambiental en un amplio rango de temperaturas. Este proceso se inicia cuando el estímulo térmico, ya sea calor o frío, excita las fibras nerviosas sensoriales, que son proyectadas hacia los tejidos periféricos desde las neuronas sensoriales primarias, de los ganglios raquídeos y trigéminos, los cuales inervan las regiones del tronco y cabeza respectivamente. Estas neuronas termorreceptoras convierten los estímulos térmicos en señales eléctricas, es decir, en potenciales de acción, y relevan esta información sensorial a la médula espinal del cerebro, donde es integrado e interpretado, con resultados de las adecuadas respuestas reflejas y cognitivas del estímulo térmico. La transducción sensorial es el mecanismo por el que cambios físico-químicos en el medio ambiente son transformados en señales bioquímicas o eléctricas por regiones especializadas de neuronas sensoriales, las cuales se diferencian entre sí por su capacidad de responder perfectamente a una determinada forma de energía, por ejemplo, un estímulo térmico. El dolor, como ya sabemos, es una percepción consistente en una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular presente o expresada como si tal lesión existiera. El dolor es una submodalidad dentro de las sensaciones somáticas que tiene una importante función protectora, ya que nos avisa de una lesión que debe ser evitada o tratada. Las temperaturas superiores a los 43 grados centígrados, conocido como calor intenso,
e inferiores a 15 grados centígrados, que es frío intenso, además de la correspondiente sensación térmica, evocan sensaciones dolorosas. El frío intenso también activa una subpoblación de neuronas nociceptoras. Sin embargo, la fisiología del dolor evocado por frío intenso es menos conocida por la evocada del calor intenso. En cuanto a la nocicepción evocada por el frío intenso, actualmente existe una hipótesis de que TRPM8 media la transducción sensorial del frío inocuo, mientras que TRPA1 media la transducción sensorial del frío intenso.